¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan correctamente? Sí, Hola, Doc, se profe, sí se escucha, lo escuchan. Muy se escucha, Doc. bien, muchas gracias. Hoy vamos a hacer la última clase virtual nuestra de la cátedra, así que tenemos una larga tarde porque vamos a ensamblar dos temas complejos, largos, y vamos a terminar un tema que quedó pendiente después de la brillante exposición de la doctora Blanco en la clase anterior que habló sobre responsabilidad profesional. Hoy vamos a agregarle el tema del secreto profesional. Doctor, ¿me permite compartir pantalla? ¿Se ve correctamente? Perfecto. Correcto. Bien, no hay tema más eh, didáctico para mostrar el claro ensamblaje que hay entre la moral y el derecho. Nosotros venimos sosteniendo desde las primeras clases que en realidad la moral y el derecho son las dos caras de una misma moneda, pero en esta se ve en particular. Ustedes saben que el secreto es aquella información que llega a nosotros y la tenemos que mantener reservada u oculta, si quieren. Es decir, no contársela a nadie. Y esto es lo que técnicamente el código nos dice, que no, al no poder contar, no podemos revelar a la información a que tuvimos acceso en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cuál es la intención de esto? Básicamente, proteger la intimidad del paciente, por un lado, de los actores que tengan que ver directamente con el ejercicio de la profesión. ¿Y esto cuándo se complejizó? Eh, Esto está claramente planteado, la idea del secreto profesional, ya en el juramento hipocrático, estamos hablando de veintitantos siglos antes, pero básicamente en aquel entonces, el médico para el cual fue planteado ese juramento tenía una relación directa con el paciente, palpaba, ocultaba, y era una relación de inmediatez increíble. Con el paso del tiempo y particularmente con la aparición de la tecnología, esa afinidad, ese acercamiento de la mano y de la oreja del médico hacia su paciente se va alejando con la aparición del primer instrumento de tecnología médica que reconoce la ciencia, que es el estetoscopio. Y da la casualidad que el estetoscopio se utiliza por primera vez en el ámbito de una visita de un médico a la casa de una paciente pasada en carnes, dice la descripción de este francés, que se da cuenta que para no ofender a su paciente, decide enrollar un cuaderno que tenía en la mano para separar la mama para poder escuchar y auscultar convenientemente. Y ahí se da cuenta que en realidad escucha mucho mejor los sonidos del corazón, razón por la cual se hace un invento a partir de eso de un estetoscopio que es inicialmente solo de madera. Entonces, piensen ustedes que aún en el caso de la tecnología médica de este estetoscopio, aparece precisamente para mantener la delicadeza en el ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque la intención de justificar el secreto profesional es evitar la visión periférica del profesional de la salud. Imagínense ustedes en su propio consultorio que tienen que hacer una anestesia al capitán del equipo de rugby más aguerrido que tiene la ciudad de Corrientes,
pensemos Tarahui, Aranduró, el que ustedes prefieran, y resulta que se larga a llorar o tiembla en exceso frente a esa situación, o el aguerrido general que es retado en el interior de su casa por su propia esposa. Entonces, frente a estas situaciones es que el decoro exige que nosotros no revelemos, no contemos esa información a la cual tenemos acceso. Como diría el poeta español Antonio Machado, estudiantes ya están en pie, caminantes dispuestos para marchar, pero es menester que sepas, caminante, por dónde vas. Y acá viene la primera reflexión. ¿Hay un solo tipo de sacramento? No, ciertamente no. Existe el secreto que es confiado, contado por alguien para uno que no debo revelar. Existe el secreto institucional que tiene que ver con aquellos que en algunas películas se hablan del secreto de Estado, es decir, no contar cuántas tropas tiene el ejército argentino, no contar cuáles son las armas que tiene un fortín en particular, justamente para evitar que el enemigo tenga acceso a esa información y tenga una ventaja táctica desde el punto de vista militar. Está el sacramental, que es aquel que tienen básicamente los religiosos, de no revelar bajo ninguna circunstancia, esa información a la cual han tenido acceso. Y finalmente está el secreto profesional, que es aquel que uno accede en el ejercicio puntual de su profesión. Ahora, la discusión que se plantea es, bueno, pero este secreto ¿cómo lo clasificamos jurídicamente? Y acá no hay un criterio único. Para unos se trata de un criterio contractualista donde es un acuerdo que hay entre el paciente y el profesional, y otros que dicen, no, momentito, esto es de orden público. El orden público es el que va a establecer si puedo o debo contar en alguna circunstancia. ¿Cómo ha interpretado a lo largo de la historia, particularmente la legislación, el tema del secreto profesional? En general se han establecido tres criterios. Un criterio que dice que a la información a la cual yo tengo acceso por mi ejercicio profesional, bajo ninguna circunstancia tengo que revelarlo, es decir, tengo que contárselo a otro. Otro criterio que dice, no, momentito, si bien es cierto que tenemos que preservar este secreto, en algunas circunstancias, particularmente cuando es convocado por un juez, yo tengo que revelar esta información. Y un tercer criterio, que es el que va a adoptar el Código argentino, que dice que tiene que estar debidamente justificado cuando yo revelo un secreto profesional. Y acá vienen los problemas. El Código Penal específicamente dice que aquel que por su profesión, arte, oficio, tenga acceso a una información, no podrá revelarlo salvo justa causa. Primera cuestión. Entonces, la primera cuestión es, che, ¿y quiénes son los que están involucrados en esta cuestión? Todas las profesiones, y para ser profesión tiene que ser una actividad que está regulada por el Estado, que está sancionada y reglamentada su incumplimiento por parte del Estado y que se presume onerosa, es decir, que se presume que yo voy a cobrar honorarios aunque después yo renuncie, pero se presume que mi actividad es paga. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque no es lo mismo tener acceso a la información en el consultorio o como jefe del servicio de odontología en un servicio público hospitalario que tener acceso a una información en la pileta flotante del club de regatas, que escuché que alguien estaba comentando esto.
Fíjense que arte, oficio también incluyen. ¿Y esto qué significa? Guarda, que no es un tema menor. Porque el estudiante de odontología también está obligado al secreto profesional. Y acá viene lo que el código y fundamentalmente las normas morales tratan de evitar, que es el tema del intrusismo. El intrusismo es el exceso de ánimo para ejercer una actividad determinada. Imagínense, están en la pileta del club de regatas y una amiga le está comentando que determinado profesional propone determinado plan terapéutico para una patología en particular. Basta que ustedes le digan que te propuso qué cosa, que va a utilizar qué tipo de anestesia, para que ustedes generen en el ánimo del que le está contando esa información una sospecha. Así de grave es. Entonces, este es el primer dato para decirle que guarda. No todos los delitos que comete en el ejercicio de la profesión de odontólogos son delitos culposos, es decir, se producen por negligencia, por imprudencia, por impericia, sino porque en este caso en particular hay intención de involucrarme y de generar la duda. Y entonces el Código Penal dice, este delito de revelar secreto profesional es un delito doloso. Usted tuvo la intención de contar esa información. Así que, ojo, el primer tips para tener en cuenta. Los odontólogos también cometen delitos dolosos como cualquier delincuente. O sea, es el delito que uno lo hace por acción o por omisión que el Código Penal les dice que no deben hacerlo o no deben dejar de hacerlo. Decíamos que el artículo 156 me dice que tengo que tener en cuenta varias cuestiones cuando hablo del delito de revelar el secreto profesional. Primero, ¿quién es el sujeto? Dijimos, aquel que por arte, oficio o profesión está obligado a no revelar la información. Y el hecho es que tiene que tener conocimiento en razón del ejercicio de la profesión. Esto es innegable e indubitable. Segundo, la acción es revelar un secreto, pero además revelarlo sin justa causa. Y acá viene la primer dificultad, porque no siempre se interpreta en debida forma esto, aunque la jurisprudencia es muy clara. Supongamos, un paciente me demanda a mí judicialmente por supuesta mala praxis, después vamos a ver cuando estemos en odontología legal y forense, que ese es un término de carácter establecido por en los medios, pero que en el Código Penal como tal no figura. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si yo soy demandado por el incumplimiento de determinada práctica, el Código Penal me dice que yo tengo que demostrar que yo obré bien. Y para demostrar que yo obré bien, tengo que revelarle al juez, en este caso, la información que yo tengo reservada en la historia clínica que es propiedad del paciente. Así de claro, así de concreto. Hay otros casos, por ejemplo, en la denuncia de enfermedades infectocontagiosas. Pero en ese caso de las enfermedades infectocontagiosas, yo no puedo abrir la puerta del consultorio y a los gritos decir, este paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa de origen sexual. No, lo que me está diciendo la ley es que yo tengo que informar al ministerio con un procedimiento especial, reservando y protegiendo
el anonimato del paciente esa información y yo soy el que tengo que hacer el seguimiento profesional. ¿Cuál es la consecuencia? Y esto es muy importante. Que si yo revelo y revelo sin justa causa, esa acción pueda causar un daño. Fíjense, distinto a lo que dicen en los otros artículos del Código Penal. No interesa si causa o no causa daño, ¿sí? Sino basta con que pueda causar daño, es una figura potencial. Imagínense la siguiente cuestión. Ustedes son odontólogos, están en su consultorio, viene un paciente con una fractura de maxilar y la pregunta obligada, ¿y cómo te sucedió? ¿Cómo te aconteció este traumatismo? Y el paciente les cuenta que entró a robar en el banco de la provincia de Corrientes y que escapándose se cayó y se lastimó de esa manera. Ustedes van a salir y comenzar a los gritos o llamar a la policía para que venga y lo detenga. No, absolutamente no. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las pocas cuestiones que la jurisprudencia argentina de más de 150 años es invariable. Acá el secreto profesional protege la intimidad de su paciente. Máxime cuando el paciente es victimario, es decir, el que comete el delito. Distinta sería, perdón, Adriana. Comunicar y educar. Perdón, Ariana, te estoy escuchando. ¿Querés aportar algo? Gracias. En segundo lugar, lo que hay que tener bien claro, es que yo lo que tengo que distinguir como primera medida es si mi paciente es víctima o victimario. Si es víctima, tengo que tener en cuenta varias cuestiones. La primera de ellas, si el paciente es menor de edad, yo estoy obligado a denunciar, ¿sí? Esto ustedes seguramente lo ven o lo padecerán cuando vean odontopediatría, y que ahora tenemos a la señora decana, obviamente es así, porque yo tengo que ir a proteger al que está en inferioridad de condiciones y tengo que advertirle a la autoridad policial y judicial que esta persona tiene una patología compatible con lesiones o con maltrato, por ejemplo. Ahora, yo no le voy a decir ni al policía, ni al fiscal, ni al juez que el papá fue el que le pegó, aunque la niña me haya contado eso en el consultorio. Eso es problema de la justicia y es la justicia la que tiene que hacer la investigación pertinente. Que quede bien claro, ustedes no salen a los gritos a contar fulano de tal hizo tal cosa, ¿sí? Y en segundo lugar, cuando si hay maltrato a personas mayores de edad, ustedes pueden eh, incentivar a que hagan las denuncias porque son delitos de acción privada. Es decir, si la persona que es víctima de los golpes, del maltrato del marido, no lo cuenta, y ustedes no lo pueden contar. Pero se los complico aún más. Supongamos que su paciente les cuenta que él tiene una empresa fumigadora y que los restos que ya no se usan los arroja en la laguna Soto, donde habitualmente ustedes se van. Es muy probable que inmediatamente se arme una hecatombe muy interesante, pero esa persona a la cual ustedes denuncien no va a poder ser procesado por la denuncia de ustedes. Y ustedes van a tener un tiempo de problemas bastante largo para explicar que no violaron el secreto profesional. El símbolo histórico más claro de la defensa del secreto profesional
que sigue siendo un ícono indiscutible en la historia de la profesión de la medicina en el mundo, es el caso del médico que atiende al asesino de Abraham Lincoln. Lo atiende, le vienen a buscar para que cuente quién era la persona, cuáles son los datos para poder identificarlo, y él se niega amparándose en el secreto profesional. Este médico va a ser detenido, llevado a la isla del Diablo a cumplir su condena, donde se va a producir una epidemia de fiebre amarilla. Él va a participar en el tratamiento y dando consuelo, porque recuerden que en aquella época no había ninguna prevención, estamos hablando del siglo XIX, indefectiblemente esta persona muere siendo un condenado. Y recién, piensen ustedes, recién, en 1976, el presidente Carter le da el perdón a él y a su familia por la detención que había sufrido, entendió Carter, arbitrariamente por parte de una corte de los Estados Unidos. Entonces, acá lo que puede llegar a suceder es que haya en conflicto por lo menos dos acciones. Una, la acción de colaborar con la justicia, y la otra, el deber de preservar el secreto profesional. En la mayoría, insisto, en la mayoría absoluta de la jurisprudencia argentina, que también se da, por supuesto, para el caso de los periodistas, que son los casos más nuevos del siglo XXI que tenemos acceso, dice, hay que preservar la fuente, hay que preservar el secreto profesional. Si hay preguntas, quedo a la espera de preguntas. Este tema lo vamos a volver a trabajar en odontología forense, en la próxima unidad curricular, que espero tenerlos. Si no hay preguntas, le cedo el espacio a la profesora Marazo Espacio. Los dejé choqueados, ¿eh? No hablan. Doctora Natalia, le cedo. Gracias, Doc. Buenas tardes. Ahí vamos a tratar de compartir pantalla cuando el Doc cierre. ¿Cerré? Pero tiene que dejar de compartir pantalla, Doc, en donde dice Share ahí abajo. Creo que ahí le da la opción de dejar de compartir. O le tiene que aparecer un botoncito más grande arriba de su pantalla donde dice dejar de compartir. Te juro que no leo. Te juro, te juro. Aparece para compartirlo allá. A ver, a mí no me aparece la opción. Si no, voy a tratar de compartir, a ver, mientras usted está. Ahí está, si no salgo y vuelvo a entrar. Sí, a ver. No, ahí me dice que alguien más está compartiendo, ahí no me deja. Ahí, Sí, va a tener. ahí. Ahí está. Ahí se fue un ratito el doc, ahora se conecta. Bueno, vamos a continuar. Como les dijo el doctor, hoy era una jornada un poquito más larga porque tuvimos que unir el tema de secreto que había quedado colgado junto con el tema que sí estaba en el cronograma para el día de hoy, que era el de historia de la odontología. A ver. Ahí está. Ahí ustedes pueden visualizar de manera completa el Power, la presentación. Sí, Natalia, se ve bien. Gracias, Silvio. Sí. No sé si los alumnos están perdidos, dormidos, callados, muteados. Vamos a tener que pasar lista con el presente para ver si están ahí.
¿Hay alguien por ahí o están todos perdidos? A ver. Bueno, este tema es muy largo, historia. Generalmente toma unas 2 horas el teórico de historia. Hoy va a ser una presentación muy abreviada, más a manera de guía que de clase. Así que les va a quedar a ustedes pendiente la lectura completa del material que se les va a subir ahora una vez que finalicemos el encuentro. Así que tengan en cuenta eso, lo que yo pueda llegar a hablar en este momento que me toca a mí y después lo que llegue a comentar el doctor, tengan en cuenta que es un breve resumen de lo que es el tema en sí. El consejo es que no se queden únicamente con la clase, sino que después vayan a la lectura del material, tanto de la guía como de la bibliografía que solemos sugerir, porque es un tema largo, es un tema que requiere lectura para poder comprender y va a ser un tema de trabajo para la actividad práctica que vamos a tener en el próximo encuentro presencial y por supuesto va a ser tema del último parcial de esta unidad curricular. Así que si por ahí notan que vamos pasando, como mencionando cositas, ¿sí? De cada parte de estos temas, tengan en cuenta eso, en razón del tiempo, porque tampoco podemos extendernos demasiado. Y es un tema que sí o sí requiere la lectura tranquila y comprensiva, si bien nosotros, como saben, nunca pedimos datos de memoria, sí para poder comprender van a tener que recurrir a la lectura después, en algún momento cuando ustedes ya sea se preparen para el práctico o estudian para el parcial. Bueno, la parte que a mí me toca hablarles es la de la historia universal de la odontología. Yo me voy a referir desde los inicios, ¿sí? De aquellas actividades consideradas relacionadas a la atención de la salud, ¿sí? Desde lo más rudimentario hasta acercarnos a nuestra época. Y luego le voy a ceder la palabra nuevamente al doctor Monzón, donde él se va a centrar básicamente en la evolución que tuvo la odontología en nuestro país y sobre todo en la provincia de Corrientes, ¿sí? Para dar inicio a esta temática, es importante que ustedes comprendan el objetivo de por qué está incluido en la programación de nuestra unidad curricular y que forma parte, por supuesto, del plan de estudio de la carrera de odontología. Básicamente ustedes, como futuros y próximos profesionales que son, se ven de alguna manera eh, obligados o con la responsabilidad de asumir un compromiso que involucra no solo una formación técnica, una formación eh, en su destreza práctica, sino también en una formación académica que incluya un conocimiento cabal de cuáles fueron los orígenes, ¿sí? De la profesión que ustedes eligieron hoy en día, que es la odontología, cómo fue desarrollándose esta práctica de solucionar problemas dentales que ya se hicieron, como van a ver, desde unas épocas más antiguas y conociendo las problemáticas que se fueron dando a lo largo de la historia, los obstáculos que se presentaron, las experiencias, aquellas personas que fueron muy importantes y que hicieron su aporte para que hoy en día tengamos la profesión que tenemos y que ustedes de esta manera no solo tengan ese conocimiento que los ayuda a ser profesionales íntegros en su formación, sino también para que a ustedes les sea de ayuda toda esta experiencia pasada que
los lleve a evitar cometer errores que ya fueron solucionados en un pasado, valorar todo el camino que recorrió la odontología en su historia, desde sus primeros surgimientos, y que ustedes puedan afrontar las nuevas problemáticas de forma airosa, ¿sí? Que ustedes estén preparados porque, por supuesto que cada época tiene su propia problemática, su propio paradigma, ¿sí? Por ahí los problemas que tenían en la antigüedad pueden no resultar similares a los que tenemos hoy. Yendo a lo más básico, vamos a ver que en las épocas pasadas la atención siempre era con dolor, no existía la analgesia, no existía la anestesia, lo cual hoy en día casi no representa un problema para nosotros, pero sí nos vemos enfrentados a nuevas realidades en el día de hoy, como puede ser la aplicación o el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y de qué manera estamos preparados para poder trabajar con estos avances científicos de los cuales podemos disponer hoy en día. Así que eso básicamente para que ustedes entiendan y puedan tener su propia reflexión de la importancia de que esta temática sea desarrollada en el cursado de la carrera. Como toda profesión, la odontología tuvo distintas etapas que van desde la legitimación social, que es cuando de alguna manera la actividad que desarrolla esa profesión es reconocida por la sociedad, por la comunidad, en razón de que esta actividad lleva a resolver una determinada problemática que tiene la sociedad. En el caso de la odontología, generalmente es promover, devolver, ¿sí? Rehabilitar todo lo que tenga que ver con la salud bucodental. Luego esta etapa donde la profesión o esta actividad en sí es reconocida por la sociedad, pasa a poder tener su autonomía funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las distintas asociaciones gremiales y educativas que van a ir surgiendo, que son los círculos, los colegios, las facultades, ¿sí? Donde se enseña la profesión, va a tener su control de sus propios planes de estudio, de lo que se enseña, de cómo se desea que se lleve a cabo la carrera, ¿sí? Y por último, viene la etapa de la institucionalización, que es cuando, a través de normas o reglamentaciones emanadas del Estado, ya sea desde un aspecto ético y desde un aspecto legal o jurídico, la profesión en sí tiene sus reglas, tiene sus normas que deben ser respetadas por aquellos que lleven a cabo el ejercicio, en este caso, de la odontología, ¿sí? Les repito, todas las profesiones recorren este camino y la odontología fue una de ellas, que vamos a ver en la evolución cómo fue el recorrido para hacer la profesión autónoma y liberal que es hoy en día la odontología. Van a tener que, de acuerdo a las épocas que vamos a tratar de abarcar, van a haber diferentes modelos de atención, ¿sí? Nosotros para estudiar la historia nos parece lo más didáctico hacerlo en un orden cronológico que va ahí desde la prehistoria antigüedad, que sería el origen del hombre, hasta el siglo V. Luego vamos a abarcar la Edad Media, que va a ir del siglo V al siglo XV. Luego tenemos la Edad Moderna, el siglo XVI al siglo XVIII, y por último la Edad Contemporánea, que es desde el siglo XVIII en adelante, ¿sí? Que es la época que estamos viviendo, digamos. Estos modelos o paradigmas en lo que tiene que ver con la concepción de la enfermedad va a ir cambiando de acuerdo a la creencia que tenga esa sociedad en ese determinado contexto temporal y espacial, ¿sí? Depende en qué lugar del mundo estaba situada. Vamos a ver así que en las tribus más primitivas, lo que se entendía como causa de los padecimientos, de los dolores, de las enfermedades, se los iban a
a asociar a espíritus, a demonios, ¿sí? Y que ello era combatido por el hechicero, por el chamán, ¿sí? Que pertenecía a esa tribu, y que a través de ritos, magias, determinados actos que realizaba o sustancias que aplicaba, iba a contrarrestar este padecimiento de la persona. Distinto es el entendimiento que tenían las culturas semíticas o aquellas que practicaban una determinada religión, como pueden ser, por ejemplo, el pueblo hebreo, que consideraba que la enfermedad era causada debido al castigo de Dios, ¿sí? Por los pecados cometidos. Por lo tanto, la manera de contrarrestar estas enfermedades era impartida por la orden de un sacerdote, ¿sí? O un líder religioso de ese pueblo, y que indicaba generalmente la oración, el ayuno, el buen comportamiento en sí como profesa la religión que seguía ese pueblo. Después vamos a tener a los griegos, que va a tratar de tener un entendimiento un poco más razonable de lo que es la enfermedad, va a tratar de dejar un poco de lado lo que es la magia, lo que es la posesión, los espíritus y todo eso que se consideraba como origen de los padecimientos, y lo va a atribuir a un desequilibrio en los líquidos o humores del cuerpo. Y esta es la idea o la corriente que vamos a ver que manejó Hipócrates, que es un hombre que hizo mucho, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con la medicina, y también realizó grandes aportes a la odontología, como vamos a ver en un ratito. Después, en la Edad Media, hay un retroceso en la cultura, en el conocimiento, en el saber del hombre, debido a un contexto mundial de muchas batallas y guerras, caídas de imperios importantes. Entonces todo el conocimiento se va a perder y se va a volver a esa creencia mística como origen de la enfermedad, y de alguna manera eso se va a ir sobrellevando en la edad moderna, donde sí ya se considera que la enfermedad constituye un obstáculo porque socialmente disminuye las funciones de la persona, lo incapacita para su vida diaria, lo incapacita para poder trabajar, para poder servir a una comunidad. Y vamos a hablar también de una atención de la enfermedad en razón que sea más humanizada, ¿sí? Y vamos a tener una ciencia que va a avanzar a grandes pasos, y también una reglamentación, un control de la actividad que tenga que ver con la atención a la salud, y se va a hablar mucho de lo que es la responsabilidad del profesional que ejerce estas prácticas. Si nos vamos a la prehistoria, vamos a ver que en el origen del hombre, lo que se encontró en los estudios que se ocupa la antropología en sí, es que el primer hombre que habitó la Tierra fue el hombre de Neandertal. Este hombre tenía una contextura física de una estatura que era más baja del promedio del humano de hoy en día. Era como más encorvado, tenía una frente prominente, el mentón hundido, era más parecido a un simio que a la persona como la concebimos hoy en día en su aspecto físico. Este hombre era, por supuesto, que sumamente rústico, era antisocial, no se agrupaba para vivir en comunidades, sino que lo hacía de manera un poco más salvaje y solitaria, y generalmente cuando encontraba a otro sujeto enfermo o muerto, no existía ningún tipo de empatía, de ayuda, asistencia, sino que al contrario, dejaban el cadáver o ese cuerpo a la intemperie para que sea devorado por los animales, y a su vez de alguna manera se apropiaba de sus pertenencias que podía tener. Imagínense todo eso, hablando de la prehistoria, que podía ser un palo, una piedra, una piel
un poco de comida que haya recolectado, ¿sí? Era básicamente un hombre salvaje. Lo que cambió luego con el hombre de Cromañón, que fue un hombre más evolucionado, ¿sí? Que ya tenía una apariencia física un poco más similar a la del ser humano de hoy en día, y ya tenía una tendencia a agruparse, a sociabilizar, a vivir en una comunidad, y con ello lo que nace y lo que es más importante para que ustedes presten atención cuando hagan la lectura es que con este hombre surge el primer paso, ¿sí? En la atención de salud, que es básicamente la atención o la asistencia, por más rudimentaria que sea en esa época, pero el poder empatizar con aquel otro individuo que está padeciendo un dolor, que está padeciendo una enfermedad o que está muriendo, ¿sí? Este hombre acompañaba en el proceso, trataba de asistir de alguna manera a la persona convaleciente, y también, por ejemplo, cuando fallecían ya empezaban a enterrar a sus muertos, ya tenían como otra conciencia social de lo que es el dolor, la enfermedad o la muerte, ¿sí? Y acá lo importante es que con este acto de caridad se considera que inicia la medicina. Y acuérdense que la odontología, en sus inicios, se va a ir desarrollando de manera hermanada con la medicina, ¿sí? Vamos a ver una evolución conjunta de medicina y odontología que luego, en una determinada época, como vamos a ver en un ratito, surge una separación entre ambas. Después vamos a tener en la antigüedad distintas culturas que se van a destacar por los descubrimientos y aportes que van a comenzar a hacer, sobre todo no solo a la medicina, sino a la práctica de la odontología como la conocemos hoy en día. Y esto más que nada se los voy a dejar a ustedes que después para el momento que hagan su lectura, eh, investiguen y vean y tal vez sea objeto de la actividad práctica, que ustedes vayan viendo qué descubrimientos o qué aporte hizo cada cultura de estas emblemáticas de la antigüedad que seguramente en algún momento ustedes de su escuela secundaria habrán leído algo sobre estas culturas. Por ejemplo, en China, en que tenían ya un cierto avance en el conocimiento o de identificación de los estados inflamatorios o enfermedades de los tejidos blandos. También tenían un cierto conocimiento de la afección dentaria conocida hoy en día como la caries. Ellos, si bien tenían un conocimiento que había una lesión en los tejidos dentarios, no tenían la idea o la ciencia que hoy sabemos que es causada por una bacteria, sino que ellos creían en ese momento que era causada por un gusano, que era el gusano dental. Si bien en eso estaban errados, tenían como su propio tratamiento para tratar de curar estas lesiones en las piezas dentarias. También hicieron mucho hincapié en lo que era la higiene dental a través del uso del palillo interdental. También utilizaban la acupuntura. También realizaban extracciones digitales, no usando pinzas, sino usando sus dedos. Era una extracción digital para los cuales la práctica se hacía en una tabla de madera, colocaban clavos con distinto nivel eh, de inserción en la madera, clavos que estaban más sueltos y clavos que estaban ensartados de una manera más profunda en la madera, cosa que iban practicando desde lo más fácil o el clavo más flojo hasta el clavo más ajustado para poder entrenar sus dedos y así realizar las extracciones. Situaciones similares es con el conocimiento que se pudo descubrir que tuvieron los egipcios, que fueron el primer pueblo con una especialización en lo que tenga que ver con la atención de la salud. Tenían una persona que se dedicaba al cuidado de la salud de los ojos, otra persona que se dedicaba a la salud de lo que sería la parte respiratoria, y así encontramos a un individuo en la sociedad egipcia que se encargaba de aquellos problemas que se daban en la boca. Se encontraron en las momias eh, indicios
prácticas que referían a drenajes de abscesos, también a prótesis rudimentarias, pero que ya se hacían una reparación de piezas dentarias perdidas a través de estos aparatos protésicos que trataban de devolver la función masticatoria, fonética y demás que hoy lo hacemos con cualquier prótesis. Otra cultura a destacar es la de Babilonia, donde a través de un código conocido como el Código de Hammurabi, es el primer indicio de reglamentación del ejercicio legal de lo que podría ser considerado medicina, incluido la odontología, donde había unas normas que eran sumamente severas. Para comentarles así brevemente, si una persona que se dedicaba a hacer eh, alguna cirugía y el paciente fallecía, ¿sí? Y ese paciente pertenecía a la clase noble, le cortaban las manos a ese médico, ¿sí? Así de severas eran. Entonces, estas normas fueron las primeras que se llegaron a encontrar como antecedente de todo lo que es una reglamentación en la atención de la salud. Si pasamos a la medicina clásica, a la época clásica de la historia, ubicándonos todavía en la antigüedad, la antigua Grecia fue un pueblo con una evolución en el conocimiento sumamente eh, fuerte para la época. Y ahí aparece Hipócrates, que supongo que a ustedes les habrá sonado porque ya lo hablamos cuando hablamos de ética. ¿Alguien se acuerda en qué momento lo mencionamos a Hipócrates o relacionado con qué? Si alguien me puede decir, que esté atento y que me esté escuchando. ¿A qué le suena conocido Hipócrates? Al juramento hipocrático, doctora. Exactamente. Hipócrates fue el que sentó las bases del juramento que hasta, imagínense, desde la época antigua hasta hoy en día lo seguimos de alguna manera replicando con las modificaciones o actualizaciones, pero las bases están dadas por Hipócrates. Y no solo ese fue su aporte para lo que es la medicina y la odontología hoy en día, sino también que fue un precursor de la odontología preventiva. Él formulaba o de alguna manera promulgaba el hecho de no arrancar las piezas dentarias, sino que tratar de curarlas. Describió la cronología de erupción. Fue el primero en usar el término muela de juicio a los terceros molares. Y por supuesto que, como les mencioné hoy al principio, con Hipócrates y el conocimiento que él comienza a desarrollar y deja asentado, es que se olvida un poco de este origen de la enfermedad místico, mágico, ¿sí? Asociado a espíritus, a demonios o a creencias religiosas, sino que se trata de hacer un entendimiento mucho más racional o incluso podría decirse científico, donde ya habla de un contexto que influye, de un estado de la persona que también influye en que se desarrolle o no, cómo responde a la enfermedad que tiene. Y él básicamente hablaba de un desequilibrio de los humores, que los humores eran cuatro líquidos que él entendía que formaban parte del aparato humano, que era la sangre, el flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Si bien eso hoy en día no es una concepción que se mantiene, ya el hecho de entender a la enfermedad desde un punto de vista mucho más racional o científico sienta un gran cambio en lo que es el entendimiento, ¿sí? De la enfermedad y de la salud. Ahora nos situamos en la Edad Media. Como les dije hoy, iba del siglo V, no es que termine el siglo V, al siglo XV, es un periodo muy largo en la historia del mundo y más que nada lo que ocurre acá es lo que se conoce como el oscurantismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un retroceso en todos los avances del conocimiento y del saber que se venía dando con la caída de muchos imperios, como ser el Imperio Romano. Hay una devastación muy grande, sobre todo en lo que hoy conocemos como el continente europeo,
y la sociedad se vuelve sumamente rudimentaria. Hay muchas epidemias porque hay una gran pobreza, no hay recursos, la actividad a través de la cual subsisten generalmente los pueblos en esta época es básica, es a través de la agricultura, el cultivo de la tierra, y esto lleva a que las condiciones en las que vivían las personas eran sumamente insalubres, lo que lleva a que aparezcan un montón de enfermedades o de epidemias, a raíz de lo cual fallecen muchísimas personas en todo el mundo. Y básicamente quien va a conservar o resguardar el poco conocimiento que no se pierde con la devastación de estos ataques de los distintos pueblos entre sí, son los monasterios, ¿sí? O sea, que va a ser la iglesia la que va a tener una especie de control o de poder, porque va a ser la que va a conservar o mantener o proteger el conocimiento que esté quedando, ¿sí? Si bien los monasterios no van a generar nuevo conocimiento, lo que van a hacer es copiar y duplicar obras, libros que existan para tratar de mantenerlos o que no se pierda ese saber. Ahora, ¿qué va a pasar acá y que es muy, muy importante y muy... eh, ahí está la siguiente diapo, que esto va a ser muy influyente en lo que va a suceder con la medicina y la odontología. Relacionado con la iglesia o con los monasterios, los sacerdotes o monjes van a, van a empezar a hacer una actividad médica, ¿sí? Porque al no haber personas que se dediquen a atender a la salud de la población y al ser la iglesia la única que conserva una cierta cultura o conocimiento o saber, van a ser los monjes quienes se ocupen de actuar a manera de médico, ¿sí? Esto sucede por un tiempo, pero con el correr de los años, ocuparse de estas tareas lleva a que las autoridades máximas de la iglesia entren en una preocupación. ¿Por qué? Porque consideran que los sacerdotes o monjes se están ocupando más de esta función de médico y están olvidando lo que es el arte, digamos, o la actividad propia que tiene que realizar un líder espiritual, que es la curación o la sanación de las almas, o sea, promulgar su religión. Entonces, esta preocupación de las autoridades de la iglesia hace que dicten una reglamentación que se llaman concilios, generalmente las normas que dictan el papado o la iglesia, y que van a prohibir que los monjes se ocupen de estas actividades, específicamente de todo lo que tenga que ver con el derramamiento de sangre, ¿sí? Va a estar prohibido a los monjes. Entonces otra vez nos encontramos en una situación donde la población tiene una necesidad, que es la atención de una enfermedad, la atención de un dolor, de un padecimiento, y no hay una persona que se ocupe de ello. Entonces, de a poco va a aparecer la figura de lo que ustedes van a leer cuando se dediquen a estudiar este tema, que es la del barbero sangrador y del sacamuelas. ¿Quiénes son estas personas? Los monjes, en toda esta época de la Edad Media, en un principio eh, estaban acostumbrados a llevar, y si ustedes ven imágenes de la época, llevar como hasta el pelo un poco largo y mucha barba, ¿sí? Una barba larga, que luego es prohibido por la iglesia de que lleven barba, tenían que afeitarse. Entonces, quienes se ocupaban de afeitar a los monjes eran los barberos, ¿sí? Ahora, estos barberos realizaban otra actividad que era una práctica muy común, así como hoy por ahí es muy común, no sé, ir a hacerse terapia, que uno va y se inyecta intravenoso alguna vitamina o se hace algún tratamiento estético
o para aumentar la inmunidad se pasa por suero o incluso toma comprimidos de vitamina C, por decirle. Había una práctica muy común en esa época que era realizarse sangrías, ¿sí? Era provocar sangrados específicos que se creía que con eso se podía mantener o curar determinadas enfermedades. Entonces estos barberos se ocupaban no solo de mantener lo que sería el aspecto de peluquería de los monjes, sino también realizar estas sangrías. Por eso se llamaban barberos sangradores. Y a su vez, estas personas que estaban acostumbradas a esta actividad manual van a ir metiéndose en lo que hoy conocemos como actividades propias de un dentista, que son sobre todo exodoncia, ¿sí? Más que nada porque tampoco mucho se podía hacer en la época porque, como les dije hace un momentito, no había un saber, un conocimiento ni un lugar donde se pudieran formar y estudiar, ¿sí? Para realizar estas actividades. Más que nada era un oficio. A su vez, por supuesto, con el correr de los años y teniendo en cuenta que la Edad Media abarca una cantidad muy grande de siglos, también se van a ir organizando y van a ir surgiendo las primeras escuelas, universidades donde se van a ir formando médicos que van a ir ocupándose de la tarea en sí de la medicina. Pero estos médicos formados, académicos, tienen un rechazo al trabajo manual y todo lo que tenga que ver con el derramamiento de sangre, con la práctica, ¿sí? Únicamente van a ser personas que se van a ocupar de ver al paciente y de alguna manera indicar algún tratamiento o alguna medicación, pero no van a realizar prácticas que involucren un derramamiento de sangre, ¿sí? Y a su vez, con estos personajes que tenemos, por un lado los médicos, por el otro lado los barberos sangradores, aparece el famoso sacamuelas, que es aquel que va a realizar tareas similares a un dentista, pero con un tenor un poco más histriónico, ¿sí? O muy poco profesional, como vamos a ver enseguida. Entonces, de esta época, que es muy larga, esta era de la historia del mundo, lo importante y lo que ustedes tienen que tratar de entender es que acaba de ocurrir finalmente la fragmentación o la separación de la medicina con todo lo que tenga que ver con actividades propias de la odontología como la conocemos hoy en día. Todavía no aparece la figura del odontólogo en sí, pero van a haber personas que se van a ocupar de realizar estas tareas eh, de las que se ocuparía hoy un odontólogo. Entonces vamos a tener, por un lado, a los médicos, que son aquellos que estudian en universidades, que se forman, que son académicos, pero que no van a tocar al paciente y únicamente lo que van a hacer es recetar, ¿sí? Jarabes, indicar algún tratamiento, siempre contextualizado a la situación de la época, de los recursos. Imagínense que ahí todavía ni siquiera existían los antibióticos. Así que cuando yo les digo prescribir, no es que están prescribiendo una amoxicilina como la conocemos hoy en día, sino prescripción generalmente eran preparados, ¿sí? Más que nada basados en sustancias de la naturaleza y que en la mezcla se creía o lograban que tenga algún efecto para ayudar a curar o a llevar mejor alguna enfermedad o padecimiento. Básicamente estos médicos no querían ensuciarse las manos, ¿sí? No querían realizar cirugías, no querían ensuciarse con sangre. Y entonces quienes se van a ocupar de esta actividad manual van a ser los cirujanos, ¿sí? Básicamente los cirujanos van a ser personas que de oficio van aprendiendo esta actividad y que van a estar a su vez subdivididos en dos categorías. Por un lado, van a tener a los cirujanos de toga larga o cirujanos mayores y a los cirujanos de toga corta o cirujanos menores o también conocidos como barberos cirujanos, ¿sí? Estos cirujanos se les dice de toga larga porque el delantal que usaban les llegaba hasta casi los tobillos. ¿Por qué? Porque realizaban las cirugías mayores, importantes, tenían una instrucción un poco más
formal que los de toga corta, incluso hablaban en latín y realizaban estas cirugías grandes, como ser una amputación de un miembro, ¿sí? Pero no querían realizar cirugías o prácticas de intervención menores como lo que tenga que ver con la salud bucal, una extracción dentaria, no la querían realizar. Esto era una tarea de los cirujanos de toga corta, o cirujanos menores o barberos cirujanos. Al decir toga corta, nos referimos a que su delantal era más corto, le llegaba alrededor de las rodillas, tenían o pertenecían a una clase social eh, plebeya, ¿sí? Y eran los que realizaban este trabajo manual que tenía que ver no solo con el mantenimiento de un corte de pelo o de mantenimiento de una barba, sino también realizaban las sangrías, realizaban drenajes de abscesos y extracciones dentarias, o sea que era lo más parecido a un dentista de hoy en día. Y a la par había una figura que no tenía una buena fama, buena publicidad, pero que de alguna manera era de utilidad para la sociedad, que era el sacamuelas o conocido también como charlatán. ¿Quién era este personaje? Este era una persona que iba de pueblo en pueblo, generalmente llevaba una carreta con su, lo que podría decirse, instrumental, y era un espectáculo o un show que se daba en alguna plaza, se anunciaba su llegada, generalmente captaba a alguien que estaba, no sabemos si muchas veces no por voluntad propia, sino obligado por otras personas, era como llevado a la fuerza porque estaba sufriendo algún dolor o afección dental. Entonces se armaba todo este espectáculo que incluso como pueden ver ahí en la imagen había un arlequín que tocaba música, había tambores, porque obviamente, recuerden, acá no había anestesia, no había forma de solventar el dolor más que haciéndole beber un poco de alguna bebida alcohólica, pero más que eso no existía. Entonces era un espectáculo bastante grotesco y que escapa mucho a lo que nos dedicamos a la odontología, podemos pretender que se nos conozca por esto, por un paciente, entre comillas, o un... Buenas tardes, buenas noches ya. A la doctora Marazo se le cortó la luz, pero me está diciendo por privado que en instantes ya se va a conectar, así que el teórico va a seguir en unos minutos. Gracias. Gracias, profe. ¿Me escuchan? Ahí Sí, estamos. doctora. Se cortó la luz. Ahí ya volvió, se ve que saltó la luz. Esperen que ahí les sigo compartiendo.
El espíritu del sacamuela me sacó. Compartí la boleta de la luz y vemos. Ah, acá estamos. Ahí me dicen si se ve, por favor. Sí, se ve bien. Sí, Está. súper. Bueno, les iba diciendo entonces, van a encontrar cuadros, imágenes, incluso en películas, de qué manera se daba esta situación de espectáculo, de lo que era una extracción dentaria realizada por el sacamuelas o charlatán, así que más que lo que le comenté, no quiero ahondar porque me gustaría que ustedes puedan hacer su propia investigación y vean qué encuentran y qué opinión le forma cada uno de esta situación, que de alguna forma, digamos que le quita dignidad a nuestra carrera, a nuestra formación, y por suerte esto desapareció y no se sigue realizando. Bueno, luego de esta etapa de charlatán, sacamuela, barbero, cirujano, donde vamos a tener esta fragmentación, ¿sí? Este inicio de fragmentación de la odontología o de lo que sería la práctica de la odontología con la medicina, vamos a ver que todas estas personas que realizan estas actividades de alguna forma se van a ir organizando y agrupando, cada uno defendiendo su función, su tarea, poniendo límites hasta dónde llegan, a qué cosas realizan, qué cosas no. Y va a ser toda una situación de transición donde hay confusión, intrusismo, abusos, y que de alguna forma la odontología sobre todo va a quedar bastante relegada y abandonada, o sea, los médicos no quieren realizar estas actividades, los cirujanos importantes tampoco, los barberos cirujanos son más personas que aprenden a través de un oficio y no que tienen una preparación teórica, un conocimiento en sí importante, sino que lo que más tienen es una práctica, una destreza manual. Y básicamente quienes se van a encargar de estas tareas relacionadas a la odontología, además de los barberos cirujanos y de los sacamuelas o charlatanes, van a ser los artesanos que van a aparecer también aprendiendo el oficio y realizando más que nada lo que tenga que ver con prótesis, y el cirujano menor o barbero que va a tratar de alguna forma también ir logrando un lugar en la atención de la salud, un reconocimiento, pero va a tener que pasar por toda una etapa de organización, de agrupación, de escolarización, para poder, a través de una formación que puedan adquirir, ser reconocidos por sus colegas, por sus pares, ¿sí? Bueno, en la Edad Moderna, que ya estamos acercándonos un poquito más a nuestra época actual, acá todavía vamos a ver entre el siglo XVI al siglo XVIII. Imagínense que esta edad empieza con el descubrimiento de América y se extiende aproximadamente hasta la Revolución Francesa, así que abarca toda esa época. Y más que nada, si bien en el mundo ocurren muchos sucesos importantes, a manera de resumen es de rescatar que en Francia aparece este hombre que es Ambrosio Paré, que es conocido más que nada por los médicos como el padre de la cirugía moderna, y que fue un cirujano, ¿sí? Que de alguna manera documentó mucho del conocimiento médico que fue evolucionando y que sentó las bases para todo el desarrollo de la profesión médica. Y vamos a tener en esta época también algo muy importante, que es esta jerarquía que la ven representada en esa pirámide, que de alguna manera en la parte más alta, más jerárquica de todas aquellas personas que se dedican a cuidar la salud de las personas, van a estar los médicos. En segundo lugar, relegado a ellos, van a estar los cirujanos, y
por último, el dentista, ¿sí? Que si bien todavía no va a tener una formación en sí académica, es más que nada todavía una actividad que se aprende como un oficio y que va a estar en la base de esta pirámide. Por eso, de alguna manera, estas personas que se dedicaban a las actividades de la salud bucal se van a sentir como relegadas, de alguna manera como no respetadas, ¿sí? Por los médicos o cirujanos, y va a tratar de buscar su camino, de organizarse, de compilar conocimiento, de poder agruparse y así ir en el desarrollo de su camino y consolidación como una profesión realmente seria y que tiene un aporte muy importante a la sociedad. Y así vamos a encontrar que en Francia un sujeto muy importante y que compiló todo el conocimiento que había relativo a la odontología en la época, que es Pierre Fauchard, que hizo su obra muy destacada, que es El cirujano dentista, así se llamaba, y que lo que va a tratar es no solo de compilar el conocimiento, de tratar de hacerlo mucho más científica a esta actividad, y va a tratar de que esto se divulgue para que las personas que realizaban estas prácticas puedan de alguna manera estudiar, formarse y tener no solo un conocimiento práctico, sino también un conocimiento teórico, una base teórica que le da un fundamento a su actividad. Y también se va a luchar para combatir a todo lo que tenga que ver con los charlatanes, ¿sí? Para sacar estos personajes nefastos que no aportaban nada positivo a la odontología que estaba surgiendo o que estaba tratando de surgir y que reclamaban al Estado mayores regulaciones y controles y que prohíban de alguna manera esta actividad que no era ni seria ni tenía nada que ver con esta profesión que estaba en nacimiento y en evolución. Después nos vamos a Estados Unidos, donde tenemos a estas dos personas que son Hayden y Harris. Ellos eran cirujanos, pero que el aporte importante que realizaron fue que ellos tenían la idea en un principio de incorporar la enseñanza de la odontología en las facultades de medicina, ahí que existían en Estados Unidos, pero esta propuesta fue rechazada. Entonces ellos persistieron en esta creencia de que debía enseñarse de forma académica la odontología, entonces crearon la primera escuela dental del mundo, ¿sí? Que se creó en Baltimore en 1839 y que ahí podemos considerar que se termina de divorciar o de fragmentar la odontología frente a la medicina. Ya hay una separación neta y la odontología en sí se considera como una carrera autónoma, que si bien en ese momento no era universitaria, pero ya se inicia el camino de su escolarización. Así también tenemos otros dos personajes muy importantes que de alguna manera contribuyeron al uso de la anestesia, a contrarrestar el dolor en cualquier práctica o cirugía. Por un lado tenemos a Horace Wells, que hasta la época de estos personajes vamos a tener que, como manera de entretenimiento o de espectáculo, se usaba una especie de espectáculo teatral donde asistía un público, y estas teatralizaciones o comedias que se hacían para que la gente vaya, se divierta, se ría un rato, la pasa bien, estos actores usaban el gas hilarante que era el óxido nitroso. Entonces, al aspirar este gas, estaban como
alterados en sus funciones cognitivas, hacían cosas que eran chistosas, graciosas, hasta que el gas se evaporaba, se eliminaba del cuerpo y todo volvía, digamos, a la normalidad. Pero el rato que duraba el efecto de este gas, hacían payasadas y el público se reía. Wells, en una oportunidad, asiste a una de estas funciones y lo que sucede es que uno de estos actores, que estaba bajo el efecto del óxido nitroso, tiene un corte muy grande en una pierna y Wells advierte que esta persona nunca se quejó del dolor, ni siquiera se dio cuenta, hasta que se le pasó el efecto del gas y ahí empezó a manifestar o a preocuparse y a sentir dolor por esta herida tan grande que había sufrido. Entonces, el razonamiento de Wells, que era un dentista de la época, es que se podría utilizar este gas en la práctica dentaria para mitigar, ¿sí? El dolor que puedan tener los pacientes ante las diversas tareas que realiza el dentista. ¿Qué hace Wells? Lo prueba en sí mismo el gas y asistido por un ayudante, Wells hace de paciente, inhala el gas y el ayudante le extrae una pieza dentaria. Y Wells se da cuenta que en ningún momento sintió dolor, lo cual considera que su teoría es útil, es una idea válida y la presenta ante una comitiva médica, hacen una especie de ateneo de presentación, donde Wells es el que realiza la intervención a un paciente, pero hace un cálculo erróneo en la administración del óxido nitroso y el paciente de alguna manera siente dolor porque se le va rápido el efecto del gas y se lo considera un fracaso. O sea, los que estaban observando, los médicos y otros dentistas que estaban observando esta práctica, lo consideran un fraude. Lo que lleva a que Wells, si bien va a tener un reconocimiento póstumo, o sea, luego de que fallece se lo reconoce en su aporte a la aplicación del óxido nitroso para evitar o mitigar el dolor, Wells, debido a esta demostración fallida, de alguna manera abandona la profesión, tiene una depresión muy grande y termina volviéndose adicto al gas. Incluso se suicida bajo el efecto del óxido nitroso y se corta una arteria femoral y fallece por una hemorragia. Ahora, si bien Wells tiene su reconocimiento póstumo, su discípulo, que fue William Morton, que fue otro dentista, también estaba interesado por encontrar alguna sustancia o algún químico que ayude a combatir el dolor en la práctica dentaria, que era un gran problema de la época. Y lo que hace Morton es estudiar o utilizar, en vez de óxido nitroso, utiliza el éter. Para lo mismo, una vez que lo aplica, el paciente no debería sentir dolor y la práctica podría realizarse de una manera más amena y más tranquila. La teoría de Morton en la aplicación de esta sustancia química es exitosa en su demostración. Él hace también un ateneo con colegas y con médicos, hace una extirpación de un tumor y la verdad que todo funciona como él esperaba y tiene un éxito, digamos, en su postulación y llega a patentar el uso del éter como una especie de anestésico general para poder realizar las prácticas, en este caso dentarias, porque él se dedicaba a esto. Así que estos dos dentistas tuvieron su aporte y su contribución a lo que sería la aplicación de un anestésico general, que si bien estas sustancias van cambiando con el correr de la ciencia, fueron las primeras personas que no solo se interesaron, sino que lograron demostrar que mediante la aplicación de un químico podría evitarse el dolor o el padecimiento del paciente en la práctica de lo que serían las tareas del odontólogo o del dentista, que ustedes saben que hasta el día de hoy
el ir al dentista para muchas personas es una situación de mucho miedo, mucho temor, sobre todo al dolor que puedan llegar a sentir o a las molestias, aunque por supuesto que hoy en día contamos incluso con la anestesia local, lo cual, imagínense una práctica sin anestesia, una práctica que tenga que ver con cortes, con prácticas invasivas, que sin el uso de un anestésico, básicamente hoy en día no serían concebidas de poder realizarse. Así que es muy importante el reconocimiento a estas personas y a todas las que más o menos de una manera un poquito rápida fui mencionando, de que ustedes tengan en cuenta que cada uno de ellos, en el aporte que realizó, contribuyó a lo que tenemos hoy en día como nuestra profesión, nuestra carrera y la actividad que los dentistas realizan con los pacientes. Así que de ahí la importancia que merece el estudio de esta temática. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro o quieren saber cómo van a tener que organizar su estudio, lo que sea. Los escucho. Es muy largo historia, les aviso ya que es largo, así que no vayan a dejar para último momento porque no van a poder estudiar en 2 días. Es largo y eso que el material está bastante resumido, es muy largo. Es la parte de la historia a nivel mundial, que es lo que yo le comenté, y ahora que el doctor va a seguir con la historia en Argentina y en Corrientes, y hay muchos datos, mucha información, muchos nombres, así que les aconsejo que vayan armándose sus apuntes, sus resúmenes, organicen el material. Ustedes van a tener una guía teórica, pero disponen hoy de muchas herramientas que también les pueden ayudar a hacer líneas de tiempo, mapas mentales, porque en texto es extenso y si uno no se organiza en el estudio, les va a ser muy difícil poder aprobar este parcial que para mí es uno de los más difíciles de, de los otros, a comparación de los otros dos, porque la temática es complicada. Así que, bueno, no sé, no hay ninguna pregunta aparentemente, no sé si está el doctor Monzón conectado. Doctor, ahí está. Acá estoy. Bien, muchas gracias. Seguimos con la última parte. Me trampeó la doctora Marazo porque me había dicho que era de Corrientes, nomás que iba a hablar, y esto me pone en algún compromiso adicional. Pero bueno, veremos cómo salimos del paso. Eh, Obviamente ponemos esta foto un poco tétrica del puente para que podamos ver los colores al finalizar la exposición. Yo estaba por hacer un planteo más general, específicamente de Corrientes, pero voy a saltear toda la primera parte que estaba prevista vinculada a la relación con la economía, que es un tema que no se suele trabajar muy a menudo, pero sí me gustaría mostrarles dos fotos que son significativas. Esta es una litografía de Corrientes, del puerto de Corrientes de 1854, que es la primera que se conoce, porque la forma de comunicarse que tenía Corrientes, que está naturalmente aislada por razones naturales, con el resto del mundo y particularmente con el resto de las provincias argentinas. Y a esto se va a agregar el ferrocarril, y en particular porque en Corrientes el ferrocarril llega muy tardíamente, recién en 1910, cuando aparece este proyecto que es un tren de trocha angosta que va a unir al gran nudo o nodo, como ustedes prefieran, ferrocarrilero argentino que estaba en la ciudad de Montecaseros, que atraviesa en diagonal la provincia hacia el norte y nos comunica con el resto de las vías férreas.
¿Qué pasaba con la salud en general? La salud, que había sido esencialmente una cuestión individual, se convierte en una cuestión social a partir de, fíjense el término, de una revolución liberal en 1848 que cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque en ese momento existían dos grandes ideas: las ideas contagionistas contra las ideas anticontagionistas. ¿Qué significaba esto? Que había un grupo que decía que había determinadas condiciones ambientales que afectaban la salud, y el otro grupo que decía, no, momentito, hay condiciones internas en el ser humano que todavía no se saben. Y en este contexto aparece, no casualmente, en un modelo imperial planteado por los ingleses, siguiendo el viejo modelo imperial español, que es la bacteriología, que va a dar nacimiento a la medicina tropical para investigar determinados constructos de salud y de enfermedad en distintos lugares del mundo. ¿Cómo se administraba el tema sanitario en nuestro país? En la época colonial, o sea, lo que es hoy el territorio eh, argentino, era a través del protomedicato. El protomedicato era una organización que tenía varias funciones, entre ellas era la de ser juez en caso de los delitos cometidos por los profesionales de la salud. Se encargaba de tomar las primeras decisiones en casos de epidemias y de episodias. Se encargaba de, presten atención a este término, celar el ejercicio profesional, es decir, el que aprobaba y autorizaba el ejercicio de la profesión, y finalmente es el que daba las recomendaciones, particularmente de salud, vinculado a la esclavitud en la venta y trata de esclavos en nuestro país. Este protomedicato inicialmente dependíamos de México, luego de Perú, de donde las indicaciones que recibíamos eran más bien de carácter formal que de carácter real. En definitiva, esto se va a mantener hasta muy entrado el siglo XVIII, cuando en la ciudad de Buenos Aires se constituye el protomedicato de esa ciudad. Entonces, en definitiva, ¿quién era la autoridad sanitaria que había en cada uno de los lugares? Y sin duda es la gran institución de la época colonial, que es el cabildo. El cabildo tomaba las decisiones siempre en caso de episodias, es el que autorizaba el ejercicio profesional, y es fundamentalmente el que prohibía la entrada o salida según las circunstancias en casos de epidemias y de episodias. Producido la Revolución de Mayo, en el año 1822 recién se constituye un tribunal de medicina que va a tener funciones similares al protomedicato en cuanto al control, porque coincidentemente se crea la Academia de Medicina y también la Universidad de Buenos Aires, 4 años más tarde, que es la que pone en funcionamiento los estudios superiores médicos, que habían comenzado con solo 2 promociones en el protomedicato. ¿Qué pasaba en Corrientes? En Corrientes se constituye un médico de Estado, que es el que va a tomar las decisiones, y una botica que va a ser la única habilitada para el expendio legal de las drogas. A nivel nacional, entre 1853 y 1883 se crea el Consejo de Higiene Pública, y en Corrientes, que viene desfasado, se pone en funcionamiento un tribunal de medicina. Pero esto cambia en 1883, cuando son conscientes que las decisiones colectivas tomadas por personas que no tenían remuneración alguna, dicho sea de paso, entorpecían fundamentalmente el funcionamiento de los puertos, con las decisiones que tomaban frente a las epidemias. Razón por la cual se decide concentrar en una sola figura de un director general del Departamento Nacional de Higiene, que no es casual
que dependía del viejo Ministerio de Marina de la Argentina. Y entre nosotros, en este periodo va a funcionar el Consejo de Higiene Pública hasta que se constituye también la Dirección Provincial de Salubridad Pública en Corrientes, que va a funcionar hasta muy entrado el gobierno de Perón, como lo veremos enseguida. ¿Qué pasaba con este Consejo de Higiene? Decidí anclarlo allí. Lo que estamos haciendo es trabajar el método histórico. El método histórico, su primera etapa es la heurística, que es el estudio de las fuentes, y entre esas fuentes nosotros tomamos el registro oficial de 1880 a 1992, y luego aparecen los boletines oficiales, que es la forma como el Estado comunica oficialmente las normas que va sancionando. Los periódicos que había en ese periodo, mencionemos algunos, El Progreso, El Liberal, El Autonomista y otros más. Los legajos administrativos que siguen estando ordenados por carpetas por año, pero sin un orden temático, así que hay que leer uno por uno esos legajos para poder tener acceso a la información. La segunda parte o la segunda etapa del método histórico es la crítica. ¿Esto qué significa? Que uno hace una ponderación de la veracidad y validez de cada uno de los documentos de manera interna y externa. Por darle un ejemplo, supongamos que el día de hoy nosotros, frente a un escribano público que da fe del acto, decidimos aprobar todos la asignatura de ética y bioética en el mes de mayo del 2026. Sí, podrá ser legalmente válida desde el punto de vista exterior, pero desde el punto de vista interno, cualquier historiador va a verificar que efectivamente eso no era así, porque para poder aprobar la materia necesitábamos los 3 parciales con 8 promediable y que había que rendir por lo menos 3 parciales. Y finalmente es el ordenamiento y la exposición. El ordenamiento es una secuenciación cronológica de los temas, y la exposición es la manera en que yo voy a contar a otros qué es lo que hice. ¿Por qué? Porque para que haya ciencia tengo que poder transmitir los datos que yo hice. Si no, es imposible hacer esa recolección e interpretación. El Consejo de Higiene en Corrientes, que es el organismo intermedio, si ustedes quieren, porque hasta ese momento el Tribunal de Medicina fue la primera bisagra que había entre la medicina tradicional y la medicina científica. Y ¿qué es lo que entiende el Estado? Que para que la medicina sea científica, tiene que tener una habilitación por parte del órgano estatal específico, previo examen y previos estudios universitarios, con las excepciones que mencionaremos a continuación. Y el encargado de poner en funcionamiento este Consejo de Higiene Pública, que en esa época higiene se escribía con J, dicho sea de paso, es el gobernador Ángel Soto. Fíjense ustedes, el primer decreto del Tribunal de Medicina apareció en el año 1848, pero recién entró en vigencia en 1860. Se lo modifican en el 62, en el 72, en el 76, en el 81, hasta que aparece un nuevo reglamento para médicos y farmacéuticos, que eran las dos grandes especialidades de las ciencias médicas. Crea un reglamento interno, pero en 1883 se establece una nueva reglamentaria del ejercicio del arte de curar, hasta que en 1883, 5 de septiembre, pocos días después, se crea el Consejo de Higiene Pública. Y fíjense el Consejo de Higiene Pública, ya mencionamos esa ley, la ley del 5 de septiembre que crea el Consejo Público, se lo reorganiza en 1899, hasta que la ley del año 1920
habla de la creación de la Dirección General de Salubridad de la provincia de Corrientes, que fue el organismo de mayor estabilidad y precisión en sus actos hasta la aparición del Ministerio de Salud Pública como hoy lo conocemos. Fíjense, la primera composición de este Tribunal de Medicina, en el 82, en el 83, no hay ningún odontólogo, ningún dentista, como se lo llamaba en aquel entonces. Sin embargo, el Tribunal Nacional tenía la figura de Tomás Coquet, que a la sazón era el odontólogo de Rosas, quien propicia su incorporación y su participación permanente en las evaluaciones. ¿Qué misiones tenía el Consejo de Higiene? Vigilar el ejercicio de la medicina, de la farmacia y demás artes y ramos del arte de curar, inspeccionar la administración de la vacuna, informar a los jueces y autoridades que requieran en caso de medicina legal, porque era el que hacía los dictámenes legales, evaluar los honorarios de los distintos ramos del arte de curar y tratar de establecer una evaluación o avaluación, como se decía, como corresponde técnicamente, en casos de controversias. La mayoría de estos reclamos se hacían siempre en los sucesorios. Visitar los establecimientos públicos y privados donde puede estar afectada la salubridad pública, indicar a las municipalidades la observancia de las medidas convenientes para los establecimientos visitados, inspeccionar droguerías y farmacias, inspeccionar bebidas y sustancias alimenticias de consumo general, aconsejar medidas profilácticas a la autoridad competente y pedir la observación de la policía de puerto en todo lo relativo a la higiene pública. No se olviden que la manera que tradicionalmente en el siglo XIX nos comunicábamos con el resto de las provincias y con el exterior, particularmente para nosotros, con Asunción, era a través del río Paraná y del río Uruguay. Ahora vamos a ver por qué es importante. Solicitar siempre la asistencia casi compulsiva a cualquier agente de la administración pública nacional o provincial. Pensemos en el ejercicio profesional. La ley del ejercicio profesional reglamentaba muy claramente, con muchos artículos, para los médicos, para las parteras, para los farmacéuticos, para los flebótomos y para los dentistas. ¿Qué pasaba con los dentistas? Primeramente, para ser habilitado como dentista, para ejercer en todo el ámbito del territorio provincial, tenían que rendir un examen teórico y práctico que generó inclusive conflictos de carácter diplomático, porque eran muy exigentes desde el punto de vista del manejo del idioma castellano. Esto se convocaba por el diario al examen y se indicaba quién había aprobado, se establecían cuáles eran los límites para la propaganda y los honorarios. Y ustedes dirán, bueno, esto es muy fácil. ¿Y qué decía que eran las atribuciones propias para la actividad de los dentistas? Y todas las leyes del siglo XIX, en dos renglones, dice las actividades que sean competentes a la dentistería. No agregaban nada en relación a lo que detalladamente decían para médicos, farmacéuticos, parteras, inclusive para los flebótomos. Fíjense esto, en 1879, el secretario del cuerpo colegiado dice que Adriano Magri, natural de Italia, rindió el examen teórico práctico de cirujano dentista, habiendo obtenido la aprobación. Y acá viene lo que nosotros sosteníamos con la doctora Leo Arias Gago en nuestro libro sobre sociedad, odontología y derecho en el nordeste, diciendo fundamentalmente que nosotros podemos clasificar en tres etapas
la evolución en el siglo XIX de la odontología. Primero está la primera etapa de estos multiprofesionales, porque eran al mismo tiempo flebótomos, sangradores, que era una actividad también regulada, y los dentistas, y que además sus actividades las cumplían nada más ni nada menos que en las peluquerías. Y como decía la doctora hoy, aún en este periodo, la diferencia de precios, que ahora vamos a ver cuáles eran, variaba según si se utilizaba banda de música o no para esconder los gritos de dolor de los pacientes correntivos. Fíjense los precios que se proponía con otro eh, dentista de aquella época. ¿Qué pauta nos está dando esto? Fíjense, para los pobres gratis. O sea, en primer lugar, este tipo de servicios no existía en el Estado. Se lo hacía particularmente, pero ¿quiénes eran los pobres? Aquellos que tenían, que habían sido declarados como pobres en el municipio donde estaban registrados como votantes. Sin esa libreta que los acreditara, no podían ser atendidos por estos odontos. Segunda etapa tiene que ver con lo que nosotros denominamos los profesionales golondrinas, es decir, aquellos con formación universitaria, particularmente americanos o norteamericanos y franceses, que siguiendo la línea del río, tanto Paraná como Uruguay, venían con su instrumental, su gabinete, y actuaban en los hoteles del puerto, prestando sus servicios. Venían, hacían la extracción y se iban. Hasta que tenemos la tercera etapa, donde aparece el presidente del Consejo de Higiene Pública, fíjense cómo está escrito, ha certificado al señor Jorge Dunster, que en realidad es George Dunster, hijo de un ex diplomático norteamericano en Rusia, que se instala en la Argentina, revalida primero su título en Córdoba, es egresado de la Universidad de Maryland, y luego viene a Corrientes. ¿Y qué le pasó al pobre George Dunster? Se enamoró de una correntina. Razón por la cual, gracias al amor de una correntina, Corrientes tiene a su primer odontólogo universitario, que además va a ser un activista ciudadano importante, por ejemplo, siendo uno de los miembros, los primeros miembros de la cooperativa de electricidad, porque él tenía que pensar en el progreso de su instrumental y de su sillón, que de otra manera no hubiera sido posible su accionar. Pero, esto es importante, desde 1862 se establece un reglamento que plantea las reglas de la tolerancia. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal de Medicina autorizaba el ejercicio profesional provisorio en municipios o regiones del interior a personas que no tenían título universitario, que no habían sido evaluados, siempre y cuando, primero, en el lugar no haya un profesional universitario, segundo, no pretenda cobrar igual que un profesional universitario, y tercero, que no haga demandas judiciales para el cobro de sus honorarios profesionales. Si uno no tenía la autorización provisoria, había sanciones que inicialmente fueron de carácter penal, es decir, tantos días de prisión por haber realizado estas actividades, luego se fueron ablandando y las pasaron o las convirtieron en sanciones de tipo pecuniaria, hasta que aparece el caso judicial Fava. Fava es un boticario que viene en tiempos de la epidemia de fiebre amarilla,
viene a cumplir su augusta misión en Corrientes, donde nadie se animaba a venir, dicho sea de paso, y cumple su función, pero cometió el error de no hacer la segunda etapa del examen, que era el examen práctico, para que le den la habilitación como farmacéutico. Es decir, él tenía solo la habilitación como boticario que se le daba a aquellos que rendían el examen teórico. Este hombre lo rindió, lo denuncian por ejercicio ilegal de la profesión y la justicia termina resolviendo que el único que puede resolver la validez del título y de la certificación para el ejercicio profesional es el Tribunal de Medicina. Fíjense, es un hecho significativo porque además le da valor por primera vez a las decisiones de otros órganos públicos de otras provincias. O sea, acá termina de funcionar el sistema federal, en particular en el área de la salud. Ustedes saben que en el periodo vamos a tener grandes epidemias de viruela, fiebre tifoidea y peste bubónica. Y en realidad la gran actuación que teníamos era el tema de la vacunación. Pero el sistema cambia cuando aparece en 1897 que ya estamos viendo, estamos en medicina científica, Koch ya había hecho todos sus descubrimientos, y se crea esta Dirección General de Saneamiento a instancias del correntino por accidente que más ha aportado al desarrollo de la salud en Corrientes, que es el doctor Coni, quien propone, primero que nada, el Instituto de Bacteriología que va a funcionar en 1917. ¿Y por qué decimos esto? Porque CONI es un punto de inflexión en la evolución sanitaria de Corrientes cuando propicia, primero, hace el análisis más detallado de la situación de la salud de toda la provincia. Es un libro de 500 páginas que se llama para algunos Climatología Médica y para otros Informe Sanitario. Lo van a encontrar de las dos maneras en Internet. Y es el primero que comienza a identificar determinadas enfermedades que aparecen en Corrientes. A Connie se le debe todavía un reconocimiento permanente. Connie es correntino por casualidad, porque su madre embarazada venía transitando en el barco donde se produce el alumbramiento y según las leyes de navegación, el niño tenía que ser anotado en el primer puerto de la bandera del buque. Entonces lo anotan en Corrientes. Con esa peculiaridad, este hombre que va a ser tal vez el doctrinario más importante de la higiene pública argentina, porque además su padre era propietario de una imprenta, los mejores trabajos y los más meticulosos los hace él, y se va a estudiar saneamiento a París. Entonces se convierte en una suerte de médico de ciudades y con ese fin el hombre va a ser contratado por la provincia de Mendoza para establecer recomendaciones sanitarias. Y van a ser, ustedes si van al día de hoy, en Mendoza todavía siguen en funcionamiento las pautas por él previstas, que es, entre otras, por ejemplo, la utilización de las acequias propuestas por los indios, que eran los habitantes originarios de esas tierras. En Corrientes va a ser contratado, hace este informe, encuentra la necesidad de secar los pantanos en derredor de la ciudad, por eso propicia primero que el cementerio esté lejos de la ciudad y que se llegue solamente por tren, y así se crea el cementerio San Juan Bautista y sale de la iglesia de la Cruz, donde se enterraba habitualmente a nuestros muertos. Es el primero que identifica el tema de la lepra y de la anquilostomiasis en Corrientes, y es el que llama la atención que la mayor cantidad de muertos con certificado de muertos no estaban dictaminados por un médico.
A instancias de este hombre, lo que va a suceder poco tiempo después, en 1930, es que dentro del ámbito de esta dirección general y particularmente de la asistencia pública municipal, se crea la clínica dental y se lo pone a cargo del doctor Cherkov, que va a ser un hombre muy emparentado con los máximos diputados socialistas de la Argentina, que eran sus cuñados, y él propone cambiar el paradigma de la atención odontológica. Y esto va a ser importante porque esto se va a mantener hasta que durante el gobierno de Fernando Piragini Niveiro, en 1958, se crea por primera vez la Dirección General de Odontología, donde cambia el paradigma desde la extracción del diente a el componente bucomaxilofacial. No es casual que Fernando Piragini, además, haya sido un estudiante hasta el último año de la carrera de odontología en la ciudad de Buenos Aires, pero como era un político muy aguerrido, se enfrentó con un hombre muy poderoso, defendiendo los intereses de la libertad, básicamente frente al modelo nazi que estaba con mucha fuerza en nuestro país. Eso lo valió a él la imposibilidad de recibirse y optó por ir a la Universidad Nacional de Tucumán para estudiar abogacía, que se recibió nada menos que en 3 años. Ese hombre que en 50 años le dio muchísimas cosas a Corrientes es el autor de esta dirección, es el que incorpora el departamento de radioterapia en Corrientes, o sea, el primer paso de la medicina nuclear en Corrientes, y además va a ser el creador de la Escuela Provincial de Odontología, en acuerdo con los miembros del Círculo Odontológico Correntino, que va a ser la base de nuestra actual Facultad de Odontología. Porque en el año 1964 se incorpora al plan a la escuela, a la Facultad de Medicina como escuela de odontología. Luego va a ser en la década del 70, se va a convertir en facultad de odontología hasta llegar en el 86 con la primera decana electa por todos los claustros universitarios. O sea, el seguimiento fue importante y muchos de los grandes profesores que tuvo la facultad eran sin duda alguna los grandes odontólogos que tenían Corrientes, que tenemos que recordarlos y ustedes los van a encontrar perfectamente en el material. Terminamos porque no quiero agotarlos más. El Consejo de Higiene funcionaba igual que el Tribunal de Medicina, siempre funcionó, es la bisagra que continúa este enfrentamiento entre la medicina tradicional y la medicina científica. Sin embargo, las leyes que hemos mencionado hablan siempre de que lo están creando cuando ya estaba creada. En realidad estaban llamando la atención sobre algunas pautas de su funcionamiento. Existen las actas de funcionamiento, así que esto es así. Y recién en el año 1888 aparecen los miembros rentados por primera vez. ¿Por qué es importante este quiebre? Porque se entendía que si había interrupción sanitaria, cuando se establecían, por ejemplo, las cuarentenas de los buques, no había desarrollo económico. Y para que haya desarrollo económico, no había que darle mucha importancia a la interrupción sanitaria. De tal manera que esta trilogía de Nuestro Corrientes, El Progreso y El Porto era inevitable en todos los puertos habilitados, que no eran tantos, tanto en el río Paraná como en el río Uruguay. El cambio de paradigma con el Instituto de Bacteriología, que después se va a convertir simplemente en una oficina de química municipal. Y este no es un dato menor que tiene que ver con lo que hablábamos hoy. La clase dominante se atendía en la casa y el pobre en el hospital. Pero guarda, qué pobre.
El pobre era esencialmente el varón, porque el hospital militar se convierte después en Hospital General de Hombres, hasta que aparece hacia 1872 la figura de una filántropa increíble, que es Juana Francisca Cabral, que pone en funcionamiento el Hospital de Mujeres que después llevará su nombre y en la década del 90 se convierte en el Instituto Cardiológico Juana Francisca Cabral, que es el predio que había donado la señora Francisca. ¿Por qué es importante esto? Porque como mencionamos hoy, si los pobres eran atendidos en el hospital, la odontología no era parte de esa atención hasta el siglo siguiente. Y hay que recordar y reconocer la increíble figura del doctor Emilio Ramón Cone. Hemos vuelto a la luz, hemos vuelto a la normalidad. Esta clase se la dedico a mis hijos que me acompañan siempre en estas actividades vocacionales. Así que ya le van a subir el material para que ustedes lean y podamos trabajarlos convenientemente en el práctico de la semana próxima, que es presencial, a las 17 horas en el aula de siempre en la facultad. Y es un enorme emoción agradecerles a ustedes su participación. En general, los exámenes que hemos visto han sido sumamente exitosos. Estaremos subiendo, cumplidas las 48 horas, mientras esperamos el que tenemos que esperar para poder ver si hay alumnos que van a rendir otro día. Y estaremos subiendo las notas convenientemente en las próximas 72 horas. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de lo que necesiten preguntar. Gracias, profe. Sí, profe. Más imposible cumplir el horario, creo que no hay. Doctora Natalia, ¿alguna recomendación? Doctor Silvio. Que ¿No? vayan leyendo con tiempo. Ya estoy por subir el de historia y secreto creo que ya tienen en el aula, estaba mirando. Me parece que ya habíamos subido material. Perfecto. Quedamos Sí, es así. Así, bastante largo, sí. Muy largo. Cumplimos las 2 horas a rajatabla hoy. sí, Gracias súper por su coordinado. atención. Nos quedamos pocos, pero espero que los buenos puedan aprobar convenientemente. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.